Para empezar a adentrarnos en el Parlamento Europeo es necesario saber qué es, por lo tanto vamos a buscar información sobre ello. El Parlamento Europeo, también conocido como Europarlamento, Eurocámara o Cámara Europea, es una institución parlamentaria que en la Unión Europea representa directamente a los ciudadanos de la Unión y que, conjunto con la Comisión Europea y el Consejo de la Unión Europea, ejerce la función legislativa. Se trata de un importante foro de debate político y de decisión al nivel de la Unión Europea, donde los diputados al Parlamento Europeo son elegidos directamente por los votantes de todos los Estados miembros para que representen los intereses de los ciudadanos en el proceso legislativo de la Unión Europea y así garantizar el funcionamiento democrático de otras instituciones de la Unión. El Parlamento está compuesto por 705 miembros o eurodiputados de los 27 Estados miembros de la Unión Europea. Antes del Brexit, el Parlamento contaba con 751 eurodiputados, pero los escaños se redistribuyeron entre los países restantes una vez que el Reino Unido abandonó la Unión formalmente. El Parlamento Europeo, como institución representativa de los ciudadanos de Europa, constituye el fundamento democrático de la Unión Europea, con el objetivo de asegurar la plena legitimidad democrática de la Unión. El Parlamento debe estar totalmente asociado al proceso legislativo europeo y ejercer en nombre de los ciudadanos un control político sobre las instituciones de la Unión. Ahora vamos a buscar información acerca de la política y de la economía del Parlamento Europeo. Empezaremos hablando de la política. Actualmente hay 7 grupos de partidos políticos en el Parlamento. Cada uno se ocupa de su propia organización interna compuesta por un presidente o 2 vicepresidentes en algunos casos, una mesa y una secretaria. Los escaños que se asignan a los diputados en el hemiciclo se deciden por afiliación política y acuerdo de los presidentes de los grupos. Antes de cada votación en el Pleno, los grupos políticos examinan los informes elaborados por las comisiones parlamentarias y presentan las enmiendas. Ahora hablaremos de la economía. El Parlamento Europeo busca que la política económica de la Unión Europea cree empleo e impulse el crecimiento utilizando de manera más inteligente los recursos financieros, eliminando obstáculos a la inversión y proporcionando visibilidad y asistencia técnica a proyectos de inversión. Más del 64% del comercio total de los países de la Unión Europea se efectúa en otro país de la Unión Europea. Representa aproximadamente un 15,6% de las importaciones y exportaciones mundiales. En este apartado hablaremos de cómo el Parlamento Europeo lucha para que la sociedad sea algo más justa e igualitaria para todos sus ciudadanos. Para comenzar con mi parte, titulada Sociedad y Cultura en el Parlamento Europeo, quiero hablar del Premio Sájarov a la libertad de pensamiento, el premio de mayor tributo que otorga la Unión Europea. Es entregado tanto como a personas individuales como a colectivos que hayan hecho un excelente trabajo en la defensa de la libertad de pensamiento. Este año el premio ha sido dado a la oposición bielorrusia por su lucha frente al régimen de Alexander Lukashenko, tras unas elecciones tachadas de fraudulentas. En la ceremonia, los opositores piden ayuda a Europa para hacer de Bielorrusia un lugar mejor donde se respeten sus derechos democráticos. El Parlamento vela por los derechos humanos de los ciudadanos de Europa e incluso de los de fuera de esta. En la Carta de los Derechos de la Unión Europea se recogen todos los derechos personales, cívicos, políticos, económicos y sociales de los que gozan las personas de la Unión Europea. Esta Carta se divide en 7 apartados: dignidad, libertades, igualdad, solidaridad, derechos de los ciudadanos, justicia y las disposiciones generales que rigen la interpretación y la aplicación de la Carta. Además, las personas pueden acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso de que sus derechos civiles y políticos sean violados. Junto con el Consejo de la Unión Europea, el Parlamento Europeo adopta legislación para proteger los derechos fundamentales, como por ejemplo el conjunto de leyes que ha adoptado el Parlamento Europeo para prohibir la discriminación y garantizar que las personas sean tratadas por igual en el trabajo. Pero la lucha no acaba dentro de las fronteras de la Unión Europea, sino que intentan difundir esta carta por todo el mundo, ya que para el Parlamento Europeo los derechos básicos humanos no acaban fuera de Europa. Continuamos con el funcionamiento del Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo es el brazo legislativo de la Unión Europea y representa a sus ciudadanos.
La institución comparte poderes presupuestarios y legislativos con el Consejo de la Unión Europea, que representa a los gobiernos de los Estados miembros de la UE. También desempeña un papel clave en la elección del presidente de la Comisión Europea y tiene el poder de instituir a la Comisión. El Parlamento se reúne en 8 grupos políticos organizados por afiliación. Al menos una cuarta parte de los Estados miembros deben estar representadas en cada grupo y se necesitan 25 miembros para formar un grupo. Los diputados al Parlamento Europeo pueden ser miembros que no formen parte de ningún grupo. Como ya he comentado, el Parlamento tiene una función legislativa, quiere decir que aprueba leyes, y estas leyes han sido propuestas por la Comisión Europea. En el Parlamento hay 23 comisiones que se ocupan de examinar las propuestas de la legislación. Los diputados al Parlamento Europeo pueden proponer enmendades o el rechazo de un proyecto de ley. Las sesiones plenarias en las que los eurodiputados se reúnen en la Cámara para votar sobre las propuestas legislativas se celebran 4 días al mes en Estrasburgo. Además, el Parlamento también examina los procesos democráticos de todas las instituciones de la Unión Europea, así como el informe de la Comisión, incluidos los presupuestos. Procedemos a buscar información sobre la organización, utilidad y algunos de los logros conseguidos por el Parlamento Europeo. La organización y el funcionamiento del Parlamento Europeo se rigen por su reglamento interno. Los órganos políticos, las comisiones, las delegaciones y los grupos políticos guían las actividades del Parlamento. La base jurídica del Parlamento consiste en su reglamento interno, así como algunos artículos del Tratado de la Unión Europea y del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. El Parlamento debe estar integrado por un máximo de 751 representantes de los ciudadanos de la Unión Europea. El Parlamento está constituido por el Presidente, el Pleno, los órganos políticos del Parlamento, las comisiones y las delegaciones, los grupos políticos, las fundaciones y los partidos políticos europeos y la Secretaría General del partido. Tiene fundamentalmente 3 tareas: examinar y adoptar la legislación europea, aprobar el presupuesto de la Unión Europea y efectuar un control democrático de las otras instituciones, sobre todo de la Comisión Europea. Algunos de los últimos logros del Parlamento Europeo son aumento en la financiación de becas Erasmus, impulso al crecimiento económico, normas para combatir la financiación del terrorismo o facturas energéticas más baratas. Para finalizar, vamos a buscar algunas noticias de actualidad sobre el Parlamento Europeo. En las noticias de la izquierda podemos observar que trata sobre las medidas de políticas de cohesión en respuesta a la pandemia COVID-19. La Unión Europea ha sido muy activa en el establecimiento de políticas e instrumentos de financiación para abordar la crisis sanitaria y apoyar el proceso de recuperación económica tras el COVID-19. Este documento proporciona una primera revisión de las medidas de política de cohesión en respuesta a la pandemia de COVID-19, que incluye información preliminar sobre su aceptación y reflexión sobre su impacto. Concluye con indicaciones de política sobre cómo utilizar las medidas como aceleradores del cambio estructural. Cuando observáis el cuadradito rojo que pone REGI, significa que esta noticia pertenece a la sección de Comisión de Desarrollo Regional. La otra noticia habla sobre la situación de la gobernanza de Schengen, en concreto una evaluación. Se plantea la duda de si el mecanismo de seguimiento y evaluación ha logrado desarrollar todo su potencial. Este estudio evalúa el funcionamiento y el impacto del mecanismo de evaluación y seguimiento en sus primeros 5 años. La actual crisis tiene sus raíces en cambios políticos y fallos estructurales del régimen de Schengen. A pesar de todos estos obstáculos, no se debe subestimar la resistencia del sistema de Schengen. El recuadrito donde pone LIBE en rojo significa que esta noticia pertenece a la sección de Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior.